Bueno, muy buenas noches. Hemos elegido para esta presentación 4 temas que creemos que de alguna manera ilustran los hallazgos de la investigación que hemos realizado. Por un lado, uno de los temas es algo un comentario que fue varias veces reiterado en diferentes momentos de la investigación, en que la gente decía: el campesino ha despertado. Otro tema es el tema del saneamiento de las tierras y el empoderamiento de las instancias organizativas campesinas. Por otro lado, el otro tema es la economía campesina en la articulación urbano y rural. Esto que llamamos una pata en la chacra y una en el mercado. Otro tema son las transformaciones en las cadenas de alimentos que tienen que ver con los campesinos y los accesos a los mercados. Y por último, la multiactividad urbano-rural como una estrategia. Vamos a dividirnos la exposición con Nico en 2. Voy a empezar yo con parte de los temas y después continúa Nico. En el mes de febrero, la comunidad de Cola, en el municipio de Zapaqui de la provincia de Loaiza, a 4 horas y media de la ciudad de La Paz, se dinamiza de una forma asombrosa en la plaza, con servicios de electricidad y agua bastante precarios, y con una mayoría de las viviendas sin baños y sin red de celular, a no ser en una esquinita de la plaza. Se vuelve un hormigueo impresionante de actividades económicas vinculadas a la producción del tomate. Llegan jornaleros a Cola de Inquisibi, de Aroma, de Riberalta, gestores de créditos de los bancos del Alto y de Patacamaya, y 3 noches a la semana la salida del pueblo se tranca con 20 camiones Volvo cargando 10.000 cajas de tomate para abastecer el mercado de Villa Dolores. Hace 5 años, Reinaldo, un productor joven coleño, con muy escaso acceso a la tierra, se sacó un préstamo del banco, con un certificado del secretario general de la comunidad, para comprarse un camión Volvo de 3 ejes y llevar los productos de Cola al mercado. Conjuntamente con los hermanos Vialira, que son las autoridades comunales encargadas del camino, Reinaldo y los otros transportistas de Cola se encargan del mantenimiento de la ruta, de presionar a la alcaldía para que mande máquinas, de ordenar a los operarios y darles de comer durante la protección del camino en época de lluvia. Hoy en día, el transporte de hortalizas de Cola al mercado está enteramente controlado por los coleños, como Reinaldo, que han adquirido su propio camión y han suplantado a los rescatistas que llegaban al pueblo antes de la cosecha para comprar toda la producción. La salida es en las noches y entre las cajas de tomate, las bolsas de choclo y de pepino. En el camión de Reinaldo se van acomodando mujeres de Cola, enroscadas en frazadas y metros de nylon para ir a vender a Villa Dolores. En Cola hay más o menos 67 afiliados, vendedores con credencial, que son parte de la Asociación de Vendedores Productores del Valle y Altiplano de Loaiza, Murillo y Aroma, y con la certificación tanto de la Junta de Vecinos de Villa Dolores como de la Federación Gremial del Alto, se asientan en la calle Romero. En el pasado, los productores de Cola que llegaban al mercado entregaban directamente sus productos a los acopiadores, que los recibían, a los pocos coleños que llegaban, con cafecito y alojamiento. Y hasta les facilitaban préstamos y las cajas de tomate para asegurarse el aprovisionamiento de la producción que traían. Hace unos 15 años, las mujeres empezaron a desvincularse de la dependencia de las acopiadoras y comenzaron a vender de forma independiente en el mercado. En un principio tardaban 3 días en vender su propia producción. Sin embargo, con el tiempo han reducido su permanencia a 1 día
y se han ido familiarizando con las fluctuaciones de los precios y tejiendo vínculos con compradores y restaurantes, que de un lado les permiten vender entre 2 y 4 cajas, en vez de entregar las 40 que producen a una misma copiadora, y a un precio mejor. Y del otro, mantener una pata constante en el mercado y ubicar la emergencia de nuevas demandas y mercados, es decir, cómo se va produciendo la diversificación en términos de la demanda. Los procesos de transformación en Cola se encuentran acompañados por una propagación impresionante de instancias organizativas que no solo se hacen cargo del control local de la tierra, sino también han incursionado a sectores como el transporte, históricamente controlados por oligopolios de intermediarios que lograban controlar la cadena entera de los alimentos. Y además la comercialización de los productos por medio de la cristalización de prácticas complejas de acceso a espacios comerciales urbanos a través de alianzas que se han ido estableciendo con gremios y conjuntas de vecinos urbanos. Lo que estas dinámicas permiten perfilar es un tipo de campesino multiactivo, que a menudo opera de forma simultánea en diferentes ámbitos de la cadena de alimentos, desde lo productivo, el transporte y la comercialización. Los procesos de integración al mercado de las comunidades campesinas a menudo se los ha representado en términos de una progresiva descomposición del campesino, subordinado y precarizado, y de una progresiva extracción del excedente de las comunidades rurales por el intermediario y las empresas urbanas. Sobre la base de nuestra investigación, en esta presentación abordaremos esta perspectiva. El caso de Cola no es un caso generalizable a todo el departamento. Por ejemplo, en el caso de Pacajes, no se dan procesos de fermento productivo, aunque de forma parecida el acceso al transporte y a los mercados ha ido intensificándose. Sin embargo, nos permite compartir una serie de datos que dan cuenta de un proceso de reconfiguración de la economía campesina, que de un lado señala un despertar, una dinamicidad del productor rural, y del otro formas campesinas de acceso a ámbitos económicos estratégicos, como los mercados urbanos, el transporte, a veces desplazando intermediarios y a rescatistas, y en algunos casos permitiendo visualizar una progresiva reapropiación de los excedentes. Hemos desarrollado un proceso de investigación más o menos de 8 meses, que ha ido concentrando principalmente en 2 comunidades. Por un lado, Cola de la provincia de Loaiza, como les comentaba, y por el otro lado, en Belén, en Omasuyos. La elección de estas 2 comunidades, como casos de estudio, se fundamenta en un mapeo de la multiactividad entre campo y ciudad, y que se ha focalizado en mercados de alimentos. Estamos hablando de Villa Dolores, de Puente Vela, en el Alto, y de las zonas de comercialización campesina en La Garita y en el cementerio en La Paz. Y por otro lado, en las formas de articulación de la doble residencia y de residentes urbanos, principalmente alteños, en las zonas rurales y con la intermediación de los alteños con las zonas rurales, en el intento de entender qué es lo que buscábamos, prácticas más o menos emergentes de multiactividad entre el campo y la ciudad. Belén, que en realidad está compuesta por 4 comunidades de la provincia Loaiza, de la provincia Omasuyos, es una zona de larga tradición política y donde la cría de ganado ha sido parte de la actividad económica hace muchos años. Está a menos de 3 kilómetros de Achacachi. Y en el caso de Cola, es una comunidad de los valles de la provincia Loaiza, que es un centro importante de producción de hortalizas y principalmente de tomate, y está más o menos a 4 horas y media de la ciudad de La Paz. Hemos escogido
dos actividades especializadas en actividades productivas de enorme perecibilidad, el tomate y la leche, que requieren de una constante presencia en el manejo de procesos productivos. Necesita un detallado control de su ciclo y de formas de producción. A diferencia de la producción de la papa, por ejemplo, que requiere de una presencia relativamente puntual y esporádica a lo largo del año y del ciclo productivo de la papa, lo que facilita la diversificación, en el caso de la papa, de los productores hacia otras actividades económicas, a veces hasta realizándolas en lugares alejados de donde están desarrollando la actividad agrícola. Los procesos productivos de la leche y del tomate en las comunidades antes mencionadas nos permiten una comprensión más matizada y a veces novedosa de la multiactividad en contextos que parecerían desincentivarla. Alicia es una rescatista de productos agrícolas que desde hace 15 años viaja a las ferias rurales para comprar los productos y revender al por mayor, tanto a las caseras como también al raleo en su puesto en la avenida 16 de Julio. Vende en plena feria. Tanto Alicia como su vecina Carmen, que es originaria de una zona productora de papa cerca de Chuma, se quejan de que el negocio ya no es como antes, que la gente del campo ha despertado y que ahora ellos mismos venden sus propios productos. Llegan los mismos productores, dicen ellas, a vender a la ciudad. Tienen sus propios espacios de venta, algunos incluso deambulan y ya no se puede decir nada porque hasta las mismas caseras que van a comprar se han acostumbrado a comprarles a ellos y esperan a que lleguen. El otro problema, dicen ellas, es que en una ciudad como el Alto, los residentes han vuelto a sembrar. Ahora todos van al campo, dice Carmen, siembran su propia papa, habas, cebollas y la casera ya te dice no necesito papa, tengo mi propia papa. Para nosotras, que no tenemos tierra en el campo, es un problema. Con el saneamiento de las tierras, por el INCA, en las comunidades, se ha ido obligando a los residentes a volver constantemente a la comunidad para tareas agrícolas, asistir a las reuniones y someterse a las obligaciones de la comunidad por medio de un sistema de multas enormes para residentes faltones. Nos comentaba Alicia que nos están botando de la ciudad hacia el campo y que el saneamiento ha ido materializando una serie de obligaciones cada vez menos flexibles que imponen a los residentes urbanos volver a reentablar, en muchos casos después de décadas, su relación con la comunidad y cumplir con sus normas si es que uno quiere mantener la propiedad de la tierra. En el caso del saneamiento, nos comentaba Franz, un comunario de Sotalaya, en el municipio de Achacachi, veíamos cómo durante su gestión como secretario de actas de la comunidad, en ciertas épocas del año, se encontraba obligado a cerrar su peluquería en la ciudad hasta 5 días por semana para atender las necesidades de su cargo. Y en el caso de Nilfo Tarqui, un herrero con taller propio instalado en la avenida Jaime Freire, ha pasado el cargo de presidente en la Junta Escolar de la comunidad Pinapallina, en el municipio de Corocoro, en Pacajes, teniendo que cerrar su herrería durante semanas enteras. Ahora Ñuflo es sin duda, como él comenta, un comunario residente, reconocido y apreciado. Sin embargo, en algunos casos, los estantes en la comunidad se vuelven particularmente exigentes, como dice Ñuflo, obligándolo a construir su casa en la comunidad o a desembolsar el valor de las sillas de la escuela que se han malogrado durante su gestión, antes de entregarle el título saneado por el INRA. O
una familia que encontrábamos en el caso del niño Corín, en la comunidad de Charazani, que volvió de Cochabamba para cumplir el cargo de la comunidad durante un año. Si bien estas nuevas exigencias comunales van generando una serie de tensiones y conflictos entre estantes y residentes, también van cristalizando una serie de dinámicas novedosas e interesantes, con una capacidad inédita de las instancias comunales de influir los ritmos y el funcionamiento de los emprendimientos urbanos y de los residentes. De alguna manera, las instancias comunales están incursionando directamente a la ciudad, con una capacidad de incidir en formas y dinámicas de lo urbano. Esto en un contexto donde históricamente hemos entendido a mirar las transformaciones de la ciudad, de las transformaciones que la ciudad genera en el campo y no a la inversa. Por su parte, también van alimentando unas transformaciones históricas en el sistema de administración de la comunidad, como es el caso de las multas y los aportes proporcionales a las hectáreas de propiedad del campesino. Quizás el cambio más sintomático ha sido la transformación en algunas comunidades del sistema rotativo de cargos, en base a la lista de afiliados, en un sistema rotativo fundamentado en la extensión de la propiedad de la tierra. En las zonas de mayor intensidad productiva, lo que observábamos es un proceso en el que los cargos son asumidos por grupos rotativos de acuerdo a la extensión de la propiedad de la tierra. Por ejemplo, en la comunidad del Porvenir, en la provincia de Loaiza, hay 4 tipos de propietarios divididos en función a la extensión de la tierra. Los que tienen parcelas con una extensión de 1 hectárea, los que tienen más de 1 hectárea y hasta 2 hectáreas, los que tienen más de 2 hectáreas y hasta 3, y los que tienen hasta 4 hectáreas. En ese contexto, el sistema rotativo de cargos va a ser por extensión. O sea que un año le toca ser autoridad por lista a los que tienen un terreno de hasta 1 hectárea. Al año siguiente les toca a los que tienen 2 hectáreas y así sucesivamente. Como la mayoría de los comunarios en Porvenir tienen terrenos pequeños, los cargos van a caer con más frecuencia en los que tienen más tierra, con la lógica de que estos sectores socioeconómicamente privilegiados asuman los costos de la gestión de la comunidad, que tanto económicamente como en términos de tiempo se han ido inflando en los últimos años. Respecto a la economía campesina en la articulación urbano-rural, una de las dinámicas de transformación rural más interesante en el proceso de expansión es la expansión del transporte rural. Si tomamos el caso de la terminal interprovincial del Alto, la que está en la Juan Pablo II, los vehículos que salen de la terminal cubren 70 rutas, principalmente en las carreteras de Copacabana y Desaguadero. La proximidad de la terminal con la OPEA permite que en las mañanas la mayoría de los minibuses termine su carrera en la entrada de la universidad, para que los jóvenes que llegan para cursar la universidad puedan llegar directamente al edificio. En el caso de Desaguadero, hay 3 sindicatos de transporte de pasajeros desde La Paz y el Alto. Son casi 500 inscritos, lo que quiere decir 500 minibuses en el sindicato. En el caso de Achacachi, hay 300 inscritos al sindicato y a la Asociación de Transporte Libre, y desde el Alto hay días en que se llega a 100 servicios diarios de Achacachi. Los minibuses empiezan a salir a las 3 de la mañana y continúan hasta la noche. A la expansión y complejización de la red vial de transporte en lo rural se suma una mecanización del transporte interesante rural y una multiplicación de sus formas de transporte, como también la emergencia de una relativamente nueva modalidad de actores vinculados al transporte interprovincial, que literalmente viven con una pata en el campo y una en la ciudad. Por un lado se encuentra la incursión
de una nueva generación de minibuses chinos, más económicos, juntamente a la expansión de los servicios financieros hacia las áreas rurales, que han permitido a un cierto número de productores rurales el acceso a préstamos para la compra de minibuses, a veces utilizando como garantía los pagos quincenales de las empresas lecheras, en el caso de Achacachi, o la certificación del secretario general de la comunidad en relación a la extensión de los terrenos de propiedad. Esto en el caso de Cola. Por otro lado, en ciudades intermedias y en pueblos del departamento se va materializando una serie de servicios de transporte con taxis, minibuses, mototaxis entre el pueblo y la comunidad. En Achacachi encontramos 2 sindicatos de mototaxis, de estos toritos, con 120 afiliados que prestan servicios entre la comunidad y la feria y el pueblo de Achacachi. Lo interesante de estos procesos de expansión del transporte rural es observar cómo la pertenencia a comunidades rurales se vuelve una herramienta estratégica para el acceso al sindicato del transporte. De hecho, las instancias comunales y los sindicatos de transporte colaboran tanto en el mantenimiento del camino, como veíamos en el caso de Cola, como en la definición de las rutas y de los servicios. Por ejemplo, en los 50 minibuseros del sindicato Transloaiza, que cubre la ruta entre el Alto y Caracato, la totalidad son originarios de Caracato o de la cercana Macamaca, y en algunos casos yernos de Caracato, que utilizan el minibús tanto para el transporte de pasajeros como para sacar los productos al mercado. En su gran mayoría es fruta y hortalizas, y con los que llegan a Villa Dolores. En el caso de una comunidad próxima a batallas, observábamos cómo la decisión de las autoridades de la comunidad de conformar una feria el día sábado, obligando a todas las familias de la lista a vender en la feria, incluyendo a los residentes, se reflejaba también en la obligación para los choferes de los sindicatos de la comunidad que operaban en batallas a proveer los servicios de transporte los días de feria únicamente entre el pueblo y la comunidad. Para participar en los sindicatos de radiotaxis no solo se tiene que ser miembro de la comunidad, sino que además, como transportista, se tiene que someter a las reglas de las autoridades comunales, que en algunos casos son capaces de definir normas y formas más allá de la misma comunidad. Esta creciente sobreposición entre la comunidad y el transporte rural cristaliza de alguna manera una sinergia interesante entre producción y procesos de distribución. En el caso de los productores de queso de las comunidades alrededor de batallas, los minibuseros son, en muchos de los casos, también productores que salen de la comunidad cada madrugada, a partir de las 3 de la mañana, para llevar a los productores a vender sus quesos en la garita, en el cementerio o en la misma ceja del Alto. Lo que esto permite es que a las 6 o 7 de la mañana las productoras estén de regreso para atender a los animales. O sea que el control del transporte por parte de los productores implica una funcionalización a los ritmos y prácticas de la agricultura local, como también a las limitaciones y a sus posibilidades. Mientras anteriormente eran los transportistas urbanos, que en su mayoría eran vecinos, los que controlaban el rescate de la producción campesina e imponían los tiempos y las formas de operación, con la incursión de los sectores campesinos al transporte y el control que ejercen las instancias organizativas rurales, se está abriendo un proceso paulatino de un afinamiento de la relación entre la producción local y su distribución en el mercado. Mira, voy a complementar a Guito sobre el tema de campesinos y mercado y acceso al mercado. Aunque el proceso de establecerse en el mercado para los productores campesinos ha sido históricamente un proceso lento y dificultoso,
con los años, a lo largo de varias décadas, se ha revelado lo estratégico de ese proceso de acceso al mercado urbano. Y, por ejemplo, al mantener un ojo constante en Villa Dolores para el campesino, se volvía estratégico para el campesino, para identificar, por ejemplo, la emergencia de una serie de nuevos nichos de consumo, por ejemplo, el caso de Cobija, que es cada vez más integrada gastronómicamente a la comida nacional del eje central, o el boom de la venta callejera de comida en el Alto, y también me permitía identificar, digamos, una serie de demandas emergentes de nuevos productos agrícolas, por ejemplo, zucchini, berenjenas, apios de tallos, que en los últimos años se han ido volviendo como una parte integrante de la dieta urbana, digamos. Sin embargo, creo que el elemento más estratégico del proceso de acceso al mercado de los productores campesinos ha sido el monitorear constantemente los precios y las fluctuaciones de los precios de sus mismos productos. Y eso, interesantemente, se retroalimentaba en los ciclos productivos rurales. ¿En qué sentido? Muy a menudo lo que hacían los campesinos era acelerar o desacelerar los ciclos productivos rurales para que sus productos lleguen al mercado en la época de mejor precio, ¿no? Además, las dinámicas que la Mari ha ido describiendo, digamos, lo que van señalando es un proceso de transformación de ciertas dinámicas de las cadenas de alimento. Lo primero que veíamos era, como en el ejemplo con el que hemos comenzado, digamos, era cómo se iba más o menos replegando el rol de los tradicionales rescatistas urbanos y semiurbanos dedicados a productos agropecuarios, al rescate de productos agropecuarios para revenderlos en el mercado urbano, en un contexto donde los mismos campesinos como Reinaldo accedían al transporte y en muchos casos tenían un puesto asignado en el mercado de Villa Dolores, como hemos visto, ¿no? Y lo que esto generaba, digamos, además otro elemento interesante que veíamos era cómo los mismos productores intentaban puentearse el rol tradicional de la copiadora, a la que históricamente entregaban toda su producción y muy a menudo le pagaba a un precio muy bajo por comprarle, en el caso de Cola, unas 40, 60 cajas de tomate. Y yo creo que el productor se iba posicionando en un estadio intermedio de comercialización. ¿En qué sentido intermedio? En el sentido de buscar, de evitar tanto la venta al detalle de un lado como la gran acopiadora, empezando a vender, digamos, a las así llamadas catuquipas, a las revendedoras de ferias y mercados, que era considerado un ámbito comercial en ascenso por los mismos productores rurales, ¿no? Ahora, en el caso de, y claramente, o sea, eso le permitía al mismo tiempo evitar un tipo de comercialización al detalle. ¿Por qué? Porque lo que eso implicaba era quedarse todo el día, quedarse toda la semana a vender sus propios productos en el mercado, con unos costos además vinculados al mantenimiento del puesto en el mercado, la necesidad de atender a reuniones, de atender a fiestas y actividades del gremio, etcétera, etcétera, cuando en realidad tienes en el campo la necesidad de una presencia marcada para atender las actividades rurales, ¿no? Claramente hay excepciones, sobre todo entre los campesinos de la zona más cercana a la ciudad, que han logrado reconciliar la producción en el campo con la hija que vende al detalle en el mercado y que se saca tiempo para ir a las reuniones, etcétera, ¿no? En el caso de Belén, por ejemplo, en Achacachi, el tema del acceso al mercado adquiría características distintas, por ejemplo, dado que es una zona preponderantemente lechera y donde las grandes empresas de leche se hacen cargo de la comercialización de ese producto. Sin embargo, la zona de Achacachi siempre ha sido una de las pioneras en los vínculos con los mercados urbanos, ¿no? Los achacacheños han sido buenos bordadores, sastres, tucuyeros, en los últimos años panaderos,
maestros rurales por la cercanía con la normal de Huarizata. Y el mismo pueblo de Achacachi en los últimos años se ha vuelto cada vez más su referente importante en términos tanto comerciales como de reinversión para el norte paseño, ¿no? Desde las minas, desde las empresas y cooperativas de Apolobamba, los agricultores de Apolo o los mismos comerciantes agricultores de la frontera con Perú en Puerto Acosta. Y lo que eso ha generado es una efervescencia interesante del pueblo, con la conformación de más de 60 gremios comerciales en el mismo pueblo de Achacachi, un crecimiento poblacional interesante y unas dinámicas económicas inéditas vinculadas, por ejemplo, al alquiler de cancha de Wally, al alquiler de locales de fiestas y hasta un boom interesante de los mismos alojamientos en el pueblo mismo de Achacachi. Con la subida de los precios de la leche, por ejemplo, hace unos 5 años se produce lo que un amigo nos decía, la fiebre del oro blanco, ¿no? Y con una cantidad de personas, y mayoría residentes, que llegaban de la ciudad para comprar vacas y establecer un hato para la producción de leche en Achacachi, llegando a pagar hasta 15.000 bolivianos por cabeza de vaca. Y eso se complementaba con un proceso interesante donde las comunidades llameras de las tierras altas de Huarizata, por ejemplo, o Tacamara, lo que hacían es se reconvertían a la producción a la cría de ganado lechero, digamos, a veces en zonas donde no daba el alfalfa, era demasiado alto para el alfalfa Ranger, y entonces la alimentación de las vacas se fundamentaba más y más en la cascarilla de soya, en otro tipo de productos comprados, ¿no? En el caso de un amigo nuestro, Gustavo, él cría vaca lechera Holstein, genéticamente mejorada por su hijo César, que es veterinario, en realidad que estudia veterinaria, y llegan a producir unos 180 litros de leches diario, que revenden por 3 bolivianos a la empresa Delicia. Y la vaca que menos produce de Gustavo llega a 15 litros, y eso nos parecía interesante porque hace unos 20 años las vacas de ese sector llegaban apenas a 6. Y sin embargo la vaca favorita de Gustavo, la Bicho, llega a 30 litros de leche por día, aún en los meses más fríos, con menos disponibilidad de forraje y con el clima adverso, ¿no? Lo interesante de Gustavo es que de alguna forma este tipo de actividad intensiva de cría de ganado lo ha llevado a incursionar al mercado, por ejemplo, de la cascarilla de soya. Lo que hace Gustavo con su hijo es traer en tráiler cascarilla de soya a Belén, y lo que hace en Belén es embolsar la cascarilla de soya y con su camioneta distribuirla a los varios productores lecheros que, como hemos visto, sobre todo en las comunidades más altas, necesitan bastante de ese producto. Y la otra dimensión del comercio, en el caso de Gustavo, es la incursión, cómo esta actividad intensiva de cría de ganado le ha permitido incursionar en el comercio del abono, revendiendo abono muy a menudo a las comunidades cercanas o hasta de otras provincias más alejadas. Y si de un lado Gustavo ha incursionado en una serie de actividades comerciales vinculadas a la cría del ganado, también lo que veíamos era el caso de muchos productores lecheros que han reinvertido en la construcción, en actividades comerciales en Achacachi, al punto que hoy en día es muy común ver el productor de ganado que cría ganado en Achacachi irse en la noche a dormir a su casa en el pueblo y en la madrugada tomar un trufi, un taxi compartido que lo lleva de vuelta a sus comunidades para ordeñar las vacas, ¿no? Y muchos de los productores han ido incursionando a esta variedad de gremios comerciales en Achacachi, sobre todo en el rubro de la venta de pollo y la venta de carne. Si de un lado lo que veíamos es un proceso de incursión de actores campesinos en el transporte, en el mercado urbano, también del otro lado hay unas transformaciones rurales que han ido alimentando procesos interesantes de reposicionamiento de lo rural como una herramienta económica para el mismo residente, ¿no?
O sea, en vez de una carga social de la que hay que deshacerse, en varios casos lo rural se volvía una posibilidad de reinversión para el mismo residente urbano, que por ejemplo hacía trabajar su minibús en la ruta entre su comunidad y la ciudad, en un contexto donde, como decía la Male, muy a menudo para ser parte del sindicato de transportes tienes que tener una afiliación a la comunidad. Y también lo que encontrábamos es cómo la explotación de áridos o minera en la comunidad se vuelve una posibilidad de ganancia para el residente, que a veces tiene contactos con los ingenios, con los compradores urbanos. Y lo que veíamos era, por ejemplo, cómo se conformaba una cooperativa en la comunidad para la explotación de áridos, y en donde participaban todos los inscritos en la lista, y donde muy a menudo lo que pasaba con los residentes urbanos se dedicaban a la explotación de áridos, manejando y operando la maquinaria pesada, o al transporte del mineral hasta la ciudad, y se encargaban de las relaciones comerciales para la venta de los productos, lo que generaba generalmente un buen ingresos en términos de regalías por cada miembro de la cooperativa. Si de un lado los casos de la parcelización, digamos, de la agricultura campesina obligaban a los miembros de las familias locales a la migración, del otro también había ese proceso complementario interesante de retorno casi a lo rural, ¿no?, por parte de residentes citadinos, porque lo rural efectivamente se había vuelto en una herramienta económica con un cierto potencial económico. A veces ese retorno era vinculado al nuevo rol de las zonas rurales como plataforma de lanza política, además en un contexto donde las alcaldías rurales tienen un mayor acceso a recursos, pero también las instancias organizativas eran estratégicas, comunales eran estratégicas para el acceso a los sindicatos de transporte en las zonas rurales, unos sindicatos de transporte en plena expansión, o a las mismas cooperativas para la explotación de árido, como hemos visto, ¿no? Y generalmente el proceso de retorno a la tierra no implica el alejamiento de lo urbano, sino produce una complementación interesante entre zonas rurales y urbanas. En el caso de lo que veíamos era como en el caso de los comerciantes de alimentos o de las comideras establecidos en la ciudad, volvían a cultivar sus propios productos en el campo, aprovechando el tema de la subida de los precios, ¿no?, de los precios de los alimentos. O veíamos los mañazos que pasaban temporadas enteras en sus comunidades, aprovechando de la presencia del forraje para engordar los animales y revenderlos en las ferias rurales, ¿no? Y a menudo estos procesos de retorno de los residentes es el inverso de lo descrito por la Male en el caso de Cola. O sea que el retorno a la tierra se va manifestando como un proceso de expansión después de haber conquistado espacios estratégicos, digamos, en los mercados urbanos, ¿no? Estas idas y venidas, estas compenetraciones entre urbanos y rurales, esta sobreposición entre tanto económica como organizativa entre lo urbano y los rurales, nos parecía que de alguna forma le daba una nueva connotación a la idea de comunidad, ¿no?, que parece adquirir una dimensión más translocal de alguna forma, ¿no?, en el sentido de combinar procesos de movilidad de estos actores con dinámicas de pertenencia, de anclaje en múltiples sectores. Ahora, voy a cerrar, digamos, con unas consideraciones sobre la multiactividad. Le voy a leer brevemente una cosita, un parrafito del texto sobre un amigo nuestro que es Mario. Mario es un productor de ganado de la provincia de Villarroel, que hemos conocido vendiendo su ganado en la feria de la Huachaca. Mario combina la crianza de ganado de engorde en una zona rural apta para el alfalfa con el transporte de pasajero en una parte de la ruta La Paz Oruro, y hace poco se ha comprado el 16 de julio una camioneta usada que ha readaptado para el transporte de ganado. Su hija tiene una carnicería en Santiago II y él está inscrito a la Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Afines del Alto y Provincia, la FUTEC, lo que le permite tener acceso al matadero del Alto para faenar sus propios animales.
En la feria de la Huachaca, Mario pedía a los mañazos, por cada uno de sus 2 toros, 9.000 bolivianos. Atraídos por la calidad de los pardos suizos de Mario, un gran número de mañazos se acercaban para negociar un precio que estaba relativamente alto para ganado altiplánico. Sin embargo, Mario se mostraba inflexible con los compradores, comentándonos que si no lograba vender a ese precio a los mañazos los próximos días, podría viajar al Matadero del Alto, faenar los toros y venderlos directamente a los carniceros, utilizando los contactos del sindicato de su hija, a un precio hasta superior a los 9.000 bolivianos. O sea, el caso de Mario nos parecía emblemático porque nos hace entender cómo la multiactividad, que en este caso combina el engorde con el transporte y el comercio, conjuntamente a una serie de pertenencias tanto urbanas como rurales a la comunidad, como al mismo tiempo la Federación de Trabajadores en Carne, Escuteca, que controla el Matadero del Alto, se vuelve en una herramientas estratégicas que le permiten a Mario consolidar sus márgenes de ganancia y amplificar sus márgenes de negociación en el mercado. O sea, lo que le permite a Mario de alguna forma no rebajar de lo que pedía del precio de su ganado es justamente la multiplicidad de opciones sociales y económicas en la ciudad y en el campo que tiene Mario, ¿no? O sea, que si antes los campesinos de alguna forma se volcaban al mercado, a la venta en el mercado por una urgente necesidad de dinero para cubrir los costos de una enfermedad o para cubrir los costos de la fiesta, en el caso de Mario lo que veíamos era cómo este acceso cotidiano a un ingreso constante de efectivo amplificaba hacia su capacidad de negociación sobre el precio de su ganado, ¿no? En el caso de los productores de leches en Belén, en un contexto donde la producción de leche es bien pagada, en algunos casos permite unos ingresos constantes y ganancias respetables que superan, en algunos casos duplican los ingresos de unos buenos salarios urbanos. Nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, ¿por qué estas personas no reinvierten de forma sistemática en la expansión del hato? De hecho, en Belén los hatos eran de 6, 7, máximo 8 animales, en un contexto donde con ese hato el ingreso quincenal llega fácilmente hasta 4.500 bolivianos de ingreso quincenal. Y nos preguntábamos por qué no reinvierten o compran más ganado, ¿no? Y la lógica del campesino era distinta, ¿no? Su apuesta era vender una vaca lechera antes de comprar una vaca mejorada que le permitía la expansión del volumen de producción. O sea que claramente sí, el hato era importante, era una actividad estratégica que generaba un capital constante y diario. Sin embargo, al superar ciertos números de cabeza, el hato parece obligar a un vínculo mucho más sólido con lo rural, un tipo de un costo de mano de obra importante y un mantenimiento cotidiano pesado, ¿no? O sea que al superar las 6, 7 vacas, la actividad lechera exige un anclaje demasiado rígido a la tierra e impide diversificar hacia otras actividades locales como el comercio, ¿no? O como el transporte. O sea, es otra lógica económica que, diferente de la lógica del farmer tradicionales, donde en la época de bonanza vas intensificando tus relaciones con el sector agropecuario, te vas especializando en un ámbito circunscrito de lo productivo, etc. Lo que vemos aquí es más bien una estrategia de mantener constantemente abierta la puerta para diversificar hacia otras actividades, otros rubros y otros espacios. En un contexto, además, como hemos visto de Achacachi, donde las actividades económicas, las posibilidades económicas estaban expandiéndose. En el caso de Cola, el tipo de multiactividad es un poquito distinta, ¿no? Como hemos visto, donde el proceso que se genera era más bien un proceso de multiactividad hacia los otros estadios y etapas de las cadenas de alimento. La multiactividad de lo productivo se genera en el intento de acaparrarse dinámicas del transporte, de acaparrarse el comercio de sus propios productos, ¿no? O sea que la buena producción y la fuerte presión sobre la tierra implican que las prácticas de diversificación se vayan orientando hacia una serie de rubros próximos
a la producción agropecuaria, como el transporte de productos y la comercialización, en vez de aventurarse, digamos, en actividades urbanas que los obligarían a quedarse, a desatender, digamos, sus propias chacras, ¿no? Y un poquito para cerrar, digamos, la reflexión sobre multiactividad, o sea, lo que veíamos en ese contexto de reconfiguración que hemos ido describiendo con procesos de sobreposición entre lo urbano y lo rural, nos parecía que la multiactividad que es el rol de una estrategia, ¿no?, que permite en primer lugar reducir los riesgos de una agricultura con fuerte presión sobre terrenos escasos, y en segundo, constituye una estrategia para manejar simultáneamente una multiplicidad de ámbitos, desde la tierra a la ganadería, desde el comercio al transporte, ¿no? Y lo que esto permite es, de un lado, al campesino puede controlar una porción cada vez más amplia de la cadena en vez de especializarse en un ámbito circunscrito y sectorial, y del otro lo que permite es flexibilizar las actividades agrícolas, en algunos casos achicando, agrandando el hato, dependiendo de la coyuntura económica, alquilando o dando en alquiler tierras, ¿no? Y en ese sentido la multiactividad parece perfilarse no solo como una consecuencia de las condiciones de precarización de campesinos en el mercado, sino también como una estrategia para acceder a información, para acceder a demandas estratégicas y para lidiar con las trabas y las posibilidades que el mercado mismo ofrece. Ahora, cerraré nomás y le pasaré la palabra. Sí. Mucho hemos hablado, sí. Tienen bastante para seguir. No, pensé que ibas a... Voy a hacer, Mira, lo interesante de estas dinámicas, de alguna forma, para nosotros, es que perfilan un tipo de narrativa distinta, ¿no?, a la narrativa de la descomposición del campesino, a la idea de una creciente subordinación a los modelos empresariales, a un vaciamiento de contenido de la economía campesina que se volvería simplemente en una extensión de la economía de mercado. Y tampoco coincide estas dinámicas de las que hemos tratado de hablar, coincide con la noción de la economía comunitaria, de instancias organizaciones campesinas que resisten al mercado y al capitalismo, ¿no? Lo que nos parecía en ese sentido era más bien un proceso interesante donde las mismas instancias socioeconómicas campesinas se vuelven en herramientas que permiten forjar, digamos, prácticas y formas de acceso al mercado, ¿no? Son las mismas instancias tradicionales tradicionales campesinas que te permiten generar estas formas y prácticas de acceso al mercado. Ahí lo dejaría. Y bueno, a mí me corresponde hacer algunos comentarios, y creo que se va a abrir la dinámica de otros comentarios, ¿no?, del público. En principio, agradecer a Nico y a Male por la invitación a leer este texto y felicitar al CIDES por la publicación. Bueno, ya han expuesto gran parte de los hallazgos y las reflexiones que trae el libro. Yo solamente quisiera destacar tres elementos, ¿no?, que me parecen centrales para provocar un poco, a través de los comentarios, un diálogo o quizás una reflexión respecto a las consecuencias que pudiera tener este proceso de reestructuración o de reconfiguración de la dinámica de la economía campesina en el país, y cuál es su incidencia en el desarrollo o su incidencia en la relación de lo rural con lo urbano, ¿no? En principio, bueno, como se ha dicho, o sea, tanto en estilo como en términos de metodología, o sea, en estilo, cuando uno lee los textos de Nico y de la Male, es como si estuviera leyendo una novela, ¿no?, donde con mucha facilidad lo que hacen es no reconstituir, sino dar cuenta del tejido de relaciones que dan cuenta a procesos complejos.
En este caso, es decir, este tejer desde la dimensión campesina, desde la dimensión de las organizaciones campesinas, desde la dinámica rural, cómo se va armando una estructura de gestión tanto de los recursos naturales, la tierra, como de la vinculación a todo lo que es la cadena productiva, transporte, comercialización y la llegada, si se quiere, al ámbito urbano o al mercado, ¿no? Entonces, por un lado, decir, en mi estilo hay todo esto, y en términos de metodología, Ana Díaz está llenando un vacío y rompiendo quizás las convenciones de investigación que se hacen en términos de lo que vendría a ser la dinámica productiva del mundo rural, ¿no? Estamos habituados a conocer siempre el mundo rural a partir de categorías preestablecidas, como son el PIB, la incidencia en el PIB, la incidencia que tiene en términos de productividad, de rentabilidad de la tierra, etc., ¿no? En este marco no vamos a encontrar esa información porque es una reconstrucción de dos casos, pero a partir de estos casos lo que se está buscando es dar luces respecto a procesos de transformación estructural que están ocurriendo en el ámbito micro y que pudieran tener consecuencias a la hora de reflexionar en la dinámica de lo que deberíamos saber como un proceso fuerte de reestructuración de las dinámicas económicas, productivas en el país, ¿no? Entonces, en primera instancia uno diría, está llenando este vacío, y creo que también es una provocación casi epistemológica a las ciencias económicas, a las ciencias sociales, para ver cómo damos cuenta de procesos de transformación que ocurren en la base o en las dinámicas micros, y cómo esto estaría explicando muchas de las dinámicas que están ocurriendo actualmente en el país en términos de urbanización, en términos de vinculación productiva, en términos de empleo, etc., ¿no? Y quizás se pone en discusión también con algunas narrativas que han estado o son hegemónicas a partir precisamente de esta preeminencia, si se quiere, de estos esquemas preestablecidos, ¿no? Como aquella que, bueno, ya lo han dicho aquí, ¿no? Aquella hipótesis que sostiene la descomposición del mundo rural o de la economía campesina, la descampesinización, ¿no? Como un factor, si se quiere, sociológico, ¿no? Y la constitución del hombre libre o del sujeto libre que se incorpora a la ciudad con otras narrativas, otras lógicas, etc., ¿no? Entonces aquí estarían yendo casi en contrarruta de todo esto. En realidad las hipótesis que ellos proponen es todo lo contrario, una recampesinización, un rebrote de la importancia de lo rural, ¿no? Como lo han expuesto, por ejemplo, y cómo, o sea, van en contrarruta de estas hipótesis convencionales y que nos estarían ofreciendo determinadas provocaciones para la reflexión, que yo quisiera destacar algunas de esas, ¿no? Como parte quizás del debate. ¿Qué provocaciones nos propone todo esto que han descrito? ¿No? Porque la descripción parece ser muy del ámbito micro, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el proceso de estructuración más global, con mayor incidencia en la vida de la estructura social del país, ¿no? En este caso de La Paz? A mí lo que me provoca como dato que aparece como consecuencia es esta impronta campesina, entre comillas indígena, en el mercado, ¿no? Es como decir, es la llegada campesina indígena al mercado. Y la llegada indígena campesina al mercado con múltiples consecuencias en la reconfiguración de las ciudades. O sea, de ciudades intermedias y de ciudades como el Alto, o ciudades intermedias como Achacachi, muchas que están apareciendo como factores importantes de dinámicas productivas, ¿no? O sea, una llegada campesina, o sea, no solamente en términos de sujeto, el sujeto campesino que empieza
tener, o sea, por ejemplo, en términos de la vinculación de transporte, los tiempos de llegada que implicaba trasladarse de la comunidad hacia las ciudades se han reducido significativamente, bueno, quizás por el proceso de mejora de las vinculaciones camineras, etcétera. Se ha reducido y por lo tanto esta llegada campesina ha ido sacando del paso a los ex intermediarios que de alguna manera, o sea, eran los factores que no permitían un mejor, qué decir, o sea, en términos de tener mayores ingresos, tener mayores posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, esta llegada campesina no solamente es en términos de que los sujetos ya van directamente y se van incorporando a la dinámica mercantil, o sea, por muchos de estos factores que están vinculados a la mejora de la vinculación, de la relación, etcétera, sino sobre todo esta llegada campesina va a estar vinculada a una presencia de sus estructuras organizativas en el mundo urbano, ¿no? Este es un dato, o sea, yo diría nuevo y provocador de la investigación. Es decir, no es que la llegada campesina es individual, ¿no? No es que el sujeto se vuelve el ciudadano que ahora es libre y que puede negociar, etc., sino que es ese sujeto que llega con un conjunto de restricciones, pero también de potencia, en términos de imponer reglas al mercado, reglas que vienen desde su lógica, si se quiere, comunitaria, desde su lógica organizativa, que se va a ir reproduciendo en las ciudades, en los mercados, ¿no? Pero al mismo tiempo, es decir, estas reglas en muchos de los casos dan mayores posibilidades al desarrollo mercantil, pero en muchos casos también establecen sus regulaciones, ¿no? Como lo han explicado, es decir, hay regulaciones para evitar, por ejemplo, la excesiva concentración de tierras. O sea, al decir, por ejemplo, que los turnos que deberían cumplir y el pago de los turnos o de los cargos se les establece un nivel de equilibrio o de normativa que establece equilibrios para que no se dé un proceso de empoderamiento rápido de algunos campesinos que pueden parecer muchísimo más hábiles que otros, con menores recursos o menor acceso a tierras. Todos los que tienen más hectáreas, como decir, hay un pago, es decir, en términos de tiempo y de recursos mayor que los que no tienen mayor acceso a la tierra, por ejemplo, ¿no? O bien estos controles para establecer, es decir, el monopolio o evitar el monopolio en las redes de transporte, ¿no? O sea, y por lo tanto este control casi comunitario de la estructura organizativa para que no sean solamente un grupo de familias el que monopoliza el servicio, sino que los obligan continuamente a que se vayan cumpliendo nomás en forma rotativa garantizar el acceso y el beneficio de estos recursos, ¿no? Entonces, en otras palabras, uno diría, al parecer es una llegada campesina e indígena al ámbito del mercado que estarían trasladando muchas de sus estructuras institucionales a la lógica mercantil, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante y ahí creo que es una provocación también. Uno pudiera entender esta investigación como una investigación, si se quiere, de dar cuenta de las estructuras institucionales del mundo campesino e indígena que se van incorporando y van lidiando con las estructuras institucionales del mercado, ¿no? Y por lo tanto hay una continua tensión entre las lógicas institucionales del mercado, o sea, oferta, demanda, acceso a créditos, etcétera, con las lógicas institucionales que vienen del mundo organizativo y comunitario campesino, ¿no? O sea, y hay una continua, no diría tensión, o sea, hay momentos de sinergia y de relación virtuosa. O sea, normalmente uno decía la lógica corporativa o la lógica comunitaria se va a descomponer porque la lógica mercantil lo va a subsumir y se lo traga, ¿no?
al parecer uno diría, la impresión que uno tiene al leer el texto es más bien que la lógica comunitaria y corporativa empieza a limar, empieza a controlar muchas de las instituciones y las estructuras institucionales del mercado, ¿no? Entonces, este es un elemento que uno diría, al parecer es un dato muy interesante, muy importante para poder entender cómo, por ejemplo, estos sectores medios, entre comillas, que aparecen en las ciudades pujantes, vinculados, no están desvinculados de la lógica campesina, no están desvinculados de la estructura organizativa, no están desvinculados de la estructura comunitaria. Todo lo contrario, más bien son estas estructuras que empiezan a tener cuerpo en la estructura urbana, ¿no? En esta estructura mercantil. ¿Qué otra provocación uno pudiera encontrar en esta investigación, ¿no? O bien en términos de desafío de investigación hacia el futuro, ¿no? Porque creo que es una primera entrada que nos proponen estos problemas, ¿no? O estos asuntos, ¿verdad? Para poder entender, por ejemplo, la reconfiguración de ciudades como el Alto, ¿no? O sea, ¿qué está aconteciendo en el Alto en términos de su dinámica de gestión, en términos de ciudades, ¿no? Y claro, uno no conoce mucho cómo se están reconfigurando otras ciudades intermedias, como es el caso de Achacachi, para no hablar de otros departamentos, ¿no? Ciudades como Punata, otras, donde ciertamente la impronta campesina está empezando a imprimirle su propia lógica en la reconfiguración de la ciudad, ¿no? Aquí mismo se habla, y en algún momento se habló de que, por ejemplo, estas clases medias emergentes al parecer no se están adecuando, es decir, a la estructura de vida, a la estructura de expectativas que se tenían de las viejas clases medias, sino que están incorporando nuevos elementos que vienen, al parecer, de su tradición organizativa, de su tradición comunitaria, y están imprimiendo otra lógica de constitución de estos sectores, ¿no? Entonces, creo que en términos de desafío de investigación, lo que nos propone esta indagación es un poco ir tomando en serio de que es necesario empezar a investigar estructuras institucionales. O sea, normalmente estamos habituados a entender dos lógicas institucionales, una la estatal, ¿no? O sea, y entendemos que las instituciones del Estado son las que uno diría se han estudiado más, son las que con mayor evidencia se observan, pero además se registran, ¿no? O sea, y eso es lo que entendemos en la lógica convencional como instituciones, pero no solamente está la lógica institucional del Estado, sino la lógica institucional del mercado, ¿no? Que ahí obviamente también, bueno, los economistas y varios otros estudian estas lógicas de la dinámica mercantil, pero al parecer aquí aparece otro ámbito de institucionalidad que necesitamos indagar más y dar cuenta, porque tal como explican en la investigación, o sea, se explica, o sea, como por ejemplo cómo se establecen determinadas reglas, determinadas normas para el comportamiento de los actores comunitarios o campesinos, no solamente en su territorio, en la administración de la tierra, y la necesidad de obligar, por ejemplo, a los residentes a que regresen y cumplan cargos, etc. Todo eso es normativa, ¿no? O sea, no solamente es una ocurrencia y decir se tienen que volver, sino se vuelve una estructura normativa, si bien no está positivizada ni escrita, está funcionando, está operando y está generando dinámicas de transformación, pero al mismo tiempo esta normativa está empezando a regular su forma de llegada al mercado. ¿Y cómo puede regular en el mercado esta normativa, es decir, los procesos perniciosos, si se quiere, en términos de separación del sujeto de la comunidad, de empoderamiento del sujeto de la comunidad, etcétera, lo cual resulta, o sea, al parecer resulta novedoso o como dato nuevo e interesante para poder indagar que la llegada campesina e indígena al mercado
o la llegada campesina indígena a las ciudades está imprimiendo una lógica institucional nueva, ¿no? Eso como comentarios, gracias.